Bueno, hoy en la primera reflexión quiero usar este espacio para unir dos de mis pasiones, que son la tecnología y Dios, y la segunda es haceros pensar. Así que vamos allá. Os quiero adentrar en un tema apasionante que ha capturado la atención mundial: la inteligencia artificial. Bueno, para quien no lo sepa, nuestros oyentes, la inteligencia artificial es un sistema, un programa capaz de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, ¿vale? Son máquinas que pueden simular procesos de pensamiento y aprendizaje tal como lo hacen los humanos. En estos últimos meses hemos recibido una gran información respecto a la inteligencia artificial y quiero ver cómo tenemos que responder según dice la Biblia y cómo como adventistas tenemos que reaccionar hacia el avance, si son buenos y son malos y qué dice la Biblia, porque es muy importante mirar atrás para no cometer los fallos, pero si no miramos hacia adelante no sabemos por dónde vamos. Bueno, la pregunta como tal es cómo podemos, desde la perspectiva adventista, abordar este avance tecnológico y su impacto en nuestras vidas. Porque, aunque no lo creamos, la inteligencia artificial ya está en todos lados. Si tienes un iPhone, tienes a Siri; si tienes un Samsung, a Bixby; si usas ordenador, tienes ChatGPT; si incluso no usas nada, incluso el propio YouTube tiene una inteligencia artificial que te recomienda estos vídeos increíbles de la iglesia en casa. Pero vamos más allá, vamos más a futuro, a cómo si sigue el proceso, cómo puede cambiar nuestra vida, ¿vale? La creencia adventista en un creador todopoderoso nos lleva a reflexionar sobre el lugar de la inteligencia artificial en el orden divino. Yo estaba haciendo preguntas tanto a gente dentro y fuera de la iglesia. Le he preguntado, oye, ¿qué opina de la inteligencia artificial? Y me han dado dos vertientes. La primera, piensan que es un potencial creativo que Dios ha depositado en nosotros como seres humanos, para que nosotros también creemos. Y la segunda es un intento del humano de igualar o superar la creación divina. Estas preguntas, como la podéis entender, son preguntas que vienen dentro de nuestro arco pensativo. Es decir, no podemos reaccionar y pensar si somos más o menos que Dios. No somos más que Dios, pero no podemos pensar que el avance es algo malo. Luego viene algo muy importante, que son el entender la ética y los valores fundamentales. Porque a medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, surgen cuestiones éticas cruciales, como por ejemplo, cómo podemos asegurarnos de que la IA refleje los valores fundamentales de nuestra fe, como la compasión, la justicia, el respeto por la dignidad humana. Luego tendríamos ese factor que es la interacción humana, que cada vez vamos perdiendo cada vez más por el tema de la inteligencia artificial. Está cambiando la forma en la que nos relacionamos y nos conectamos entre nosotros. Como adventistas debemos examinar cómo esta tecnología afecta a nuestras interacciones personales. Tal vez sea una ayuda, tal vez sea un retraso, un defecto, un inconveniente, pero todo depende de cómo la usemos. Porque, por ejemplo, gracias a la tecnología, gracias al avance, tenemos este hermoso programa que da pie a que muchas personas conozcan la palabra de Dios, o gente que no puede venir a la iglesia puede escuchar el sermón y puede escuchar la escuela sabática. Al explorar la inteligencia artificial desde una perspectiva adventista, nos desafiamos a nosotros mismos a pensar críticamente sobre los límites y la implicación de esta tecnología en nuestra fe. Pero yo siempre digo que hay que aplicar lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21, que dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Además de estas reflexiones, es importante recordar que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, puede ser una herramienta poderosa para difundir el mensaje de Dios. Cuando me propuse hacer este pequeño monólogo, como ya he comentado, he hablado con muchas personas. Y muchas personas acabamos con el pensamiento de: ya, pero tengo redes, pero en las redes no pongo que soy adventista. O no hablo a mi círculo cercano ni lejano de que soy adventista. Siento que
la mayor herramienta que tenemos este siglo XXI es la tecnología para dar a conocer el mensaje de Dios. Un vídeo de YouTube puede llegar a muchas más personas de la cual puedes llegar tú tocando puerta por puerta. Es importante entender que las redes sociales y la evangelización van de la mano. Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos y hoy en día podemos llegar a millones de personas a través de redes sociales como Facebook, Instagram, incluso YouTube. En el mundo actual hay una gran variedad de aplicaciones y recursos disponibles que pueden ayudarnos a crecer espiritualmente. No solamente tenemos la Biblia en físico, también la tenemos en digital, la tenemos en internet, la tenemos en aplicaciones móviles, en el ordenador. Y también es importante entender que eso es otra forma de llegar a Dios, que lo importante es la Biblia como tal, que da igual que esté en papel, en digital o pintada en la pared. El mensaje de Dios es eterno, es un mensaje que no se hace falta por qué tocarlo para sentirlo. Y también obviamente, y esto ayudó mucho, la pandemia mundial nos ha acelerado la adopción de estos servicios de adoración en línea. Gracias a programas como La Iglesia en Casa hemos tenido la oportunidad de seguir conectados con Dios estando en nuestra casa, en un momento de fragilidad en donde no nos encontrábamos con Dios porque era un momento difícil, un momento en donde era de incertidumbre. Gracias a la tecnología, gracias a Richard, a toda esta gente que está aquí hablando con nosotros cada sábado, podíamos tener la oportunidad de sentirnos como en la iglesia, de volver a conectar con Dios, aunque sea por medio de la radio. Por eso siempre digo que como adventistas tenemos que entender que la inteligencia artificial va a avanzar, que va a evolucionar y que tenemos que vivirla, tenemos que entenderla sin perder el foco, que el foco es Dios. Y ese es mi mensaje. Nos dejas con el pozo, ¿no? De poder ahora hacer un pequeño coloquio y una pequeña reflexión sobre esto, sobre todo porque es algo que no sé qué pensáis los demás y quiero escucharos. Está iniciándose y aún no sabemos muy bien hacia dónde nos va a tirar o el desarrollo que va a tener, pero es verdad que hay más preguntas que respuestas ahora mismo y seguramente es un desafío y hay en esto siempre que hay algo novedoso y algo que nos conmueve pues para mojarnos y que se va a meter en nuestras vidas, queramos o no, pues ahí siempre despierta recelos por una parte y una sonrisa y por otra, y bueno, a veces no sabemos muy bien las consecuencias que las vamos a ir descubriendo, ¿no? Así que, ¿qué pensáis los demás? ¿Me lanzo? Sí, sí. Vamos allá. Es que he dicho los demás, pero estaba pensando en ti, Esther. Ay, qué amable. Bueno, sabes, yo suelo decir últimamente, y ahora os comento algo que comenté esta semana con la audiencia de mi programa, que a mí las máquinas en realidad me dan muy poco miedo. A mí me da mucho más miedo el ser humano y las máquinas en manos de los seres humanos. Y me explico. Supongo que estáis al tanto de la noticia, si no, yo os la recuerdo muy rápidamente. Esta semana compartíamos dos titulares muy significativos de lo que estamos hablando. Y Joaquín, te agradezco que traigas este tema a colación porque es muy pertinente, es algo sobre lo que deberíamos reflexionar y es algo al que le podemos sacar seguro mucho partido en estos próximos minutos, seguro además. Así que gracias, lo primero, por traerlo. Pero resulta que no sé si sabéis que una empresa que se llama creo recordar Fair Saturday, lo digo de memoria, organizó, es una fundación, un concurso de cuentos en el País Vasco. Entonces, bueno, pues recibieron tropecientos cuentos de niños, de niñas y de jovencitos que eran entre 8 y 17 años de 26 colegios del País Vasco. Y resulta que empezaron a notar que algunos cuentos escritos por niños pequeños eran extraordinariamente sofisticados. Y descubrieron que otros tenían discursos bastante incoherentes. Bueno, se les ocurrió pasarlo por CopyLeaks, que al parecer es una herramienta que detecta si el texto ha sido escrito con inteligencia artificial. Y para su estupor y el mío, el 20% de los cuentos que presentaron niños y adolescentes estaban escritos con ChatGPT. Era mentira. Claro, el caso más alarmante fue de un niño de 8 años que había presentado un cuento escrito con ChatGPT. Evidentemente la idea no se le ocurrió a él, sino que seguramente había por ahí algún adulto diciéndole al niño, haz trampas y escribe el cuento con inteligencia artificial. Hay otra editorial de ciencia ficción norteamericana, Clark's World se llama, cuyo editor ha decidido textualmente que no van a recibir
ningún relato de ficción escrito por alguien a quien no conozcan, porque para su horror, el 38% de las historias, de los relatos de ficción que estaban recibiendo en su redacción para convertirse en libros, también estaban escritos por inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando de que el ser humano, que es un tramposo para todo, está utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial para hacer trampas. Y una herramienta que podría ser pues una herramienta virtual más, que sería muy útil para muchos asuntos, hay gente que la está utilizando para mentir y para colarle, pues efectivamente, un cuento. Fijaos de qué tipo de ética estamos hablando para los niños, colando un cuento que no has escrito tú. Me lleva, y concluyo ya con otra reflexión que yo me hago con respecto a la utilización incorrecta de la inteligencia artificial. Como ya no estamos suficientemente atrofiados y cada vez tenemos menos criterio propio y cada vez tenemos menos opinión propia, resulta que ahora, encima, nos estamos atontando más, haciendo que otros escriban lo que tenemos que escribir nosotros, que otros dibujen lo que tenemos que dibujar nosotros y que otros pues hagan un trabajo que luego al final vamos a firmar nosotros. Mínimo esfuerzo, mínima creatividad, trampa otra vez, ¿sabéis? La cuestión es preocupante, pero no porque exista la inteligencia artificial. Soy absolutamente partidaria de cualquier tipo de tecnología que nos pueda llevar al avance. Otra cosa es que seguíamos siendo unos tramposos. ¿Puedo hacer un comentario? Hombre. Una pregunta, Esther. Imagínate que hay dos escritores, uno que escribe a mano y otro que escribe a ordenador, ¿vale? Sin usar inteligencia artificial. ¿El que usa ordenador hace trampas? Pero escribir, ¿a qué te refieres? Yo a escribir el libro. Hace un libro, o un escritor que escribe el libro pero en papel directamente. Y otro que lo escribe en ordenador. Un libro, el que sea. El que sea. Uh-huh. ¿Cree que el que escribe en ordenador hace trampas? No, yo me estoy refiriendo a que es el ChatGPT el que te ha escrito el cuento. No te ha escrito ChatGPT, lo has dicho tú. ChatGPT no es una inteligencia artificial, es un lenguaje de programación. Es decir, él te desarrolla una idea, pero al igual que todo el mundo sabe escribir, pero no todo el mundo sabe escribir bien. Ajá. Todo el mundo puede usar ChatGPT, pero no todo el mundo usa ChatGPT bien. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, en mi trabajo uso ChatGPT y otras inteligencias artificiales para ser más productivo. Hago el trabajo de dos personas gracias a estas tecnologías. Yo no creo que sea hacer trampas. Creo que una herramienta... Sí, pero fíjate, no, el tema va por otro lado, es completamente distinto. Una cosa es que utilicemos la máquina de escribir o el teclado del ordenador en vez del bolígrafo porque es más rápido. Otra cosa es que un texto que no es de tu autoría lo firmes como tuyo. Uh-huh. Es decir, este hace un ejercicio de redacción. Y entonces, bueno, yo me pongo a escribir, da igual, a lápiz, a pluma, en cuneiforme, ¿sabes? Es decir, y el texto es mío, soy yo la que está creando esto. Entonces, el tema no es la herramienta que utilizo, el tema es que yo estoy utilizando la herramienta en vez de mi cerebro. Yo me refiero a esa parte de la historia. Claro, evidentemente nosotros ahora escribimos con ordenador, que es mucho más rápido que escribir a bolígrafo, por ejemplo, o que escribir a pluma. Pero yo me refiero a que los cuentos tenían que ser de tu autoría. No, la cuestión no era el formato, era que no lo escribieras tú, ¿no? Y que el relato no es tuyo, te lo ha hecho una máquina con sus algoritmos o con su idea. Le dices, hazme un cuento y te lo escribe. Tú ahí no has creado nada, ni te has esforzado, ni es de tu autoría. A eso me refiero. Como todo en la vida, tiene su parte buena y su parte mala. Así es el ser humano. Si uno piensa... La música se inventó y la música alaba a Dios, y hay música que es terrible, ¿verdad? Siempre decimos en la Reforma que se inventó la imprenta y fue el gran promotor porque empezó a publicarse Biblias, pero libros hay de todas las clases, les hay buenísimos y hay auténtica basura como libros. Medios que servían para comunicarnos, como la radio y la televisión, pues tienen programas muy buenos y programas de evangelismo, y auténtica basura. Internet, que es un medio estupendo que nosotros utilizamos para predicar, pues también transmite basura. Así que me temo yo que la inteligencia artificial va a ser lo mismo, porque ese es el ser humano. Se utilizará para bien y también el enemigo lo utilizará para hacer de las suyas. Tú decías, en mi trabajo hago el doble, pues él va a hacer el doble de trabajo destruyendo, y servirá también para predicar el doble. O sea, esto no es una cuestión de si es bueno o es malo. Yo creo que todo lo que inventa el hombre se puede utilizar para bien y se puede utilizar para mal. La cuestión es qué actitud tomo yo frente a ello. Es verdad que
por mucha inteligencia artificial, por mucho que haya, nada va a sustituir a la espiritualidad, a Dios en nosotros. O sea, podemos predicar donde queramos, pero es el Espíritu Santo el que toca, ¿vale? Entonces, bueno, son más medios, son más formas. A mí me parece muy bien. A nosotros nos ha abierto una ventana, ¿verdad? Todo esto enorme, pero que, al igual que se nos abre para nosotros, se abre para el mal. Eso es el ser humano. Entonces, aquí no hay que posicionarse, o entiendo yo que no hay que posicionarse ni a favor ni en contra. Es algo que está ahí. La cuestión está en qué voy a hacer yo en mi vida con ello. ¿Lo voy a utilizar para el bien o lo voy a utilizar para el mal? ¿Voy a hacer trampas, como decía Esther ahora, o voy a rendir más en mi trabajo porque voy a ser capaz de utilizar las armas adecuadamente? Yo creo que ahí es donde está el debate, no en si es un arma del enemigo o no. El enemigo utiliza cualquier cosa, o sea, pensemos lo que pensemos, lo que queramos, él va a darle la vuelta para intentar destruir con ello. Nuestra misión es cómo utilizar las cosas para el bien. José. Pues bueno, este debate no es nuevo. Este debate ya surgió en la Inglaterra de 1760, con la primera revolución industrial, el papel de las máquinas. Ahora estamos hablando del papel de otras máquinas, pero el debate es el mismo. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado esta mañana con vosotros. No estamos hablando de si esta revolución informática, que dicen que es la tercera revolución industrial, porque va a cambiar de plano muchos sistemas productivos y también la configuración de las fuerzas del trabajo, es buena o mala en sí misma. No podría ponerle ni una coma más a lo que ha dicho Richard. Depende de para qué lo utilizamos. Las cosas no suelen ser, digamos, las herramientas no suelen ser buenas o malas de por sí, sino teniendo en cuenta qué vamos a hacer con ellas, para qué las vamos a utilizar. Y en cuanto al debate que estabais teniendo vosotros, Joaquín y Esther, al principio, que me pareció muy interesante, yo creo que hay que diferenciar dos cosas claras. Una es utilizar una herramienta como medio de producción, que es lo que propone Joaquín, y otra como de medio de producción artístico y atribuida a una persona que no es la inteligencia artificial, que eso ya sería un plagio, es decir, me apropio de lo que hace otra persona. Es verdad que la inteligencia artificial no crea textos de la nada. Nosotros tenemos que ir dando unas pinceladas de lo que queremos, tenemos que ir dando unos comandos, unas definiciones, para que, en base a lo que yo le pido, ella, por la inteligencia artificial, me devuelva un resultado que yo quiero. Y, por ejemplo, tenemos inteligencias artificiales de artes gráficas, donde tú le tienes que decir exactamente qué quieres. Yo no sé dibujar, esto es un hecho, pero si yo tengo una inteligencia artificial que digo, quiero que me hagas una puesta de sol en una playa, con una palmera, con no sé qué, con no sé cuánto, yo le doy ciertos detalles y la inteligencia artificial me lo plasma. ¿Yo soy el autor de ese dibujo? En absoluto. Yo soy el autor de la idea de ese dibujo, pero no del dibujo, porque yo no sé dibujar. Este es el debate que yo creo que Esther mantenía. La inteligencia artificial nos ayuda, la inteligencia artificial es una herramienta, pero la inteligencia artificial puede llegar a hacer cosas a las que yo no llego. Yo le puedo decir, oye, hazme un relato con estas pautas, pero yo no soy capaz ni siquiera de formular una frase subordinada. Entonces, ¿la autoría es mía? En absoluto la autoría es mía. El autor, digamos, intelectual que hay detrás de la idea, sí, la idea es mía. Yo he tenido la idea de hacer un relato sobre esto, pero evidentemente luego yo no soy el autor, porque todos los que nos gusta un poco el arte, la literatura, la pintura, sabemos que no solamente es elegir un tema, sino plasmarlo. Y precisamente en cómo se plasma ese tema es donde está el arte. Yo puedo decir una puesta de sol y dibujarte una puesta de sol como un niño de 4 años
o hacerte una obra de arte increíble y hacerte un Monet, por ejemplo, que tiene unas puestas de sol en su estilo impresionista, pues estupenda. Entonces yo creo que digo esto en cuanto a este debate. La tecnología, ni buena ni mala, depende de cómo la utilicemos. Es una tecnología que la podemos utilizar para la honra y gloria de Dios. Adelante, vayamos con ella. El tema de la inteligencia artificial que se abre no es más que el desarrollo de toda la automatización de los procesos y de los medios de producción y más cosas. Pero yo voy a hacer una pregunta, que es donde al final yo creo que es lo que nos atañe a nosotros como cristianos, porque en general cualquiera de nosotros diría, bueno, vamos a ver, ¿en qué nos ayuda? Pues se van automatizando cada vez más tareas, los trabajos, y eso también perjudica a ciertos trabajadores que van a tener que plantearse a lo mejor, o ciertos puestos de trabajo que dentro de unos pocos años no van a estar realizados por humanos. Pero ese no es el debate nuestro, porque no sabemos muy bien. Es verdad que, por ejemplo, es decir, el mercado laboral no en también beneficia, ¿eh? También es justo. Te pueden operar desde Estados Unidos, estando en la otra parte del mundo, claro, y por tener ejemplo, un buen médico allí. El avance en la atención médica, donde seguro que dicen o prevén que haya mejores diagnósticos, muchos más precisos, porque pues siempre una máquina es capaz de afinar más que a lo mejor el ojo clínico, que la experiencia de un médico puede ser muy importante en muchísimos casos, pero a lo mejor en otros no llega. Pero si esto está claro, si lo aplicamos al cristianismo, fijaos, ¿no? Abre oportunidades, que es lo que estábamos comentando aquí. Y el tema es el siguiente. ¿Qué pensaríais vosotros, que ya empiezan a plantearse en algunos ambientes de teología, si para responder a ciertas preguntas o para brindar asesoramiento espiritual de gente, en vez de hacerlo una persona, lo hace una máquina? ¿Qué diríamos sobre ese asesoramiento espiritual, sobre alguien que pregunta, estoy solo, existe Dios, qué ha hecho Dios por mí? Y eso lo respondiera una máquina. A lo mejor ya, si no lo pensamos, a lo mejor hay gente que no estaría tan de acuerdo en que eso se deje en manos de, ¿no? Pero es un territorio por explorar. ¿Qué pensáis? Podemos ser muy malos en esa respuesta, ¿eh? Claro, volvemos al tema del inicio también, ¿no? Y gracias. Por cierto, también nos hablaba Joaquín en ese sentido, también de los valores, ¿no? Y de los valores. Volvemos a lo mismo. Mira, todo esto se solucionaría cortando el suministro eléctrico. Ya está. Cortas el suministro eléctrico, ya no hay máquinas, ya no funciona, ya no nos planteamos este debate. Y estamos hablando a veces, creo, de argumentos que realmente están muy poco razonados, ¿no? Y muy poco valorados. Volvemos a hablar de máquinas, al final son máquinas. Y las máquinas no son seres humanos. Y todo aquello que podamos introducir en una máquina tiene que provenir de algún ser humano. De hecho, no existe como tal la inteligencia artificial. Inteligencia solamente es la humana. Nosotros le llamamos inteligencia, pero no lo es. Joaquín nos hizo un guiño antes muy interesante en ese sentido, que probablemente mucha gente no se da cuenta. Nos decías que cuando hablaste con personas con respecto a esto de la inteligencia artificial, ¿no? Con otras personas para preguntar su opinión, uno está hablando de un potencial, que también nos lo comentaste, ¿no? Pues el potencial de poder, pues ahora mismo, por ejemplo, estar haciendo esto que estamos haciendo, que sería inviable si no hubiera procesos y mecanismos de inteligencia artificial, pero dijiste algo también, de hecho, preocupante. Hay gente que cree que la inteligencia artificial es un intento de los seres humanos de superar al propio creador. Pero claro, es que los humanos no creamos nada. Es todo artificial. Entonces, todas las preocupaciones que podamos tener con la inteligencia artificial, yo me pregunto, y contesto lo que dices, Juanfran, yo me pregunto, todo ese temor que podemos tener a la inteligencia artificial, ¿nos lo hemos planteado si lo tenemos igual hacia los seres humanos? Claro, termino. El hecho de que nos planteemos que sea una máquina la que responda a esto quiere decir que hay muchos seres humanos que no están dispuestos a hacer ese trabajo. Y entonces se lo dejarían hacer a una máquina. Con respecto a la inteligencia artificial, lo único que no me gusta es en el tema en las interacciones personales. No por las respuestas que den o no den, sino porque se pierde un algo que tiene esa interacción personal que no sabría definir, pero no tiene precio. Esther y José, estáis ahí al otro lado de la pantalla, nos estáis viendo, estáis participando, pero ¿sentís lo mismo que cuando habéis estado aquí en el estudio?
y nos vemos cara a cara, nos sentimos, ¿verdad? La interacción personal tiene un valor añadido que no sabría yo definir el porqué, pero que para mí es esencial. En el evangelismo ocurre exactamente lo mismo. Desde aquí podemos predicar y yo todos los días oro para que lo que aquí decimos que llegue a los corazones de las personas y que el Espíritu Santo pueda trabajar. Pero aparte de que esto sirva para abrir una ventana al Espíritu Santo, tiene que haber personas detrás que compartan el cristianismo. Tiene que haber esa inteligencia humana que cuando tú tienes un problema te echa un brazo por encima. No desde el otro lado de la pantalla, porque sientes el consuelo, pero el abrazo, el sentir un ser humano a tu lado en el evangelismo es imprescindible. Estaba escuchándote. Así que, sí, termino. Si alguien está pensando que con la inteligencia artificial nos podemos sentar en los sillones y que se predique y se va a terminar el Evangelio, se nos ha olvidado la misión que nos ha dado Jesús. Y es que la inteligencia personal, el contacto íntimo, el Espíritu Santo trabajando de personas por personas es insustituible, por lo menos para un romántico como Pero yo. eso ya lo dice el apóstol Pablo. Escuchándote me he ido a la carta de Hebreos, porque evidentemente cualquier proceso automatizado, máquina, no va a llegar completamente a sustituir a un ser humano, al espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, a ese aliento. El apóstol Pablo lo dice algo parecido a lo que tú acabas de decir, Richard, cuando dice: acerquémonos, estoy leyendo Hebreos 10, dice: acerquémonos con sinceridad y plenitud de fe, en esta versión, es decir, acércate a Dios, ¿no? Pero termina luego 3 versículos diciendo: sin faltar a nuestra reunión como algunos suelen, o como suele decir la Reina Valera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos juntemos. Es decir, es que no se puede sustituir. Aquellos que piensan que la tecnología va a hacer que las iglesias se cierren, o estarían encantados de que las iglesias echaran el cerrojo para comunicarnos vía telemática, con Zoom, con videoconferencia y tal, porque ese es el nuevo cristianismo. Eso no es lo que Dios nos recomienda y lo que el apóstol Pablo, es decir, estamos llamados a utilizar los medios que tenemos, pero no dejando de congregarnos. Es decir, el abrazo es solo una herramienta más. El abrazo, el estrechar una mano, una mirada a 1 metro de distancia, eso no lo puede sustituir nunca una máquina. No se puede. Se puede hacer un paripé, se puede hacer como sí, pero nunca va a ser sustituido. Ya os escuchamos, Esther y José, y tenemos que seguir avanzando el programa. Pues me vais a dejar que remate yo esto un poco diciendo que estoy de acuerdo con vosotros, pero que es verdad que hay algunas partes que sí se pueden automatizar. De hecho, hay una intervención en YouTube de alguien que dice que hay mucha gente que ya no lee la Biblia nunca y que lo que hace es nutrirse de vídeos de pastores por internet, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden automatizar y que pueden ser para bien o para mal. En este caso, cuando tú te aíslas y solamente tomas medicina encapsulada, pues evidentemente no es bueno. Pero yo no tengo la posibilidad y me acerco a la iglesia en casa, mejor tener una iglesia en casa que no tener nada. Uh-huh. Por lo tanto, las herramientas están. El uso tenemos que hacerlo adecuadamente. Como decíamos antes, no es la herramienta, sino es la utilización que hagamos de esa herramienta. Y a mí me gustaría citar, ya que Juan ha citado un texto bíblico, yo voy a citar un texto bíblico justo para decir lo contrario, estando totalmente de acuerdo con él. Y me vais a entender. Y se encuentra en Lucas 19. Y dice: él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Quiero decirte, el evangelio se puede dar de muchas maneras. Hay gente que puede escuchar el evangelio por primera vez viniendo de la fuente más insospechada. Pero es verdad que el factor humano, nosotros estamos llamados a ser esa piedra de toque, a ser esos misioneros, a ser esos obreros. Esos obreros que cuando van a la obra, ¿qué tienen? Herramientas. El agricultor cuando va a la huerta, ¿qué tiene? Herramientas. El albañil cuando va a una obra, ¿qué tiene? Herramientas. ¿Para qué? Para ayudarle a hacer el trabajo.
Si nosotros pensamos en la inteligencia artificial como esa herramienta que nos ayuda a hacer el trabajo, enhorabuena. Fallaremos cuando pensemos que es la herramienta quien nos tiene que sustituir a nosotros. Es decir, como decíais antes por ahí, cuando pensemos que qué bien que viene una pandemia y podamos cerrar la iglesia, porque así yo puedo hablar desde YouTube. Y quitamos todo tipo de relación personal y quitamos todo tipo de compromiso, me vais a permitir la palabra, compromiso con la otra persona. Porque yo al final sí que tengo mi compromiso laboral, yo tengo que estar predicando X horas, pues me hago X sermones y los pongo en YouTube o en la plataforma que queráis. Pero ¿y mi compromiso con la otra persona? La inteligencia artificial me va a visitar, la inteligencia artificial me va a consolar cuando tengo una pérdida, cuando tengo un problema, la inteligencia artificial me va a calentar la espalda con un abracito cuando yo lo necesite, en absoluto. Pero también os digo, hay mucha gente ya que es perfectamente sustituible por una inteligencia artificial. Y un guiño también, algo que nos dijo Joaquín, que es muy interesante, sería para otro debate, ¿de acuerdo? Que es el tema de las redes sociales y la utilización también que hacemos de ellas. Y Joaquín nos preguntó así de pasada, bueno, más o menos, parafraseo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen de ti también tus redes sociales? ¿Qué es lo que estás publicando en ellas? ¿Qué tipo de mensajes también lanzas? ¿Y cómo se te reconoce también por el contenido que tengas ahí? Porque es verdad que una red social también puede ser una forma, no sé si llamarlo de evangelización, pero al menos sí de testimonio, de qué tipo de persona eres. Y bueno, de hecho estos días se publicaba también algún estudio, se hicieron varios, con respecto a los perfiles. Creo que es un estudio de una de las universidades en Washington. Hicieron un estudio de los perfiles de los usuarios de redes sociales y llegan a la conclusión de que se pueden utilizar con varios motivos, con varios objetivos, y bueno, algunos están más basados en quién eres tú y en hacer un poco de exhibicionismo, y otros pues están más basados a lo mejor en el tipo de consumidor que eres, etcétera, etcétera. Yo a lo mejor me preguntaría, y creo que eso abriría un debate para otro momento, ¿qué utilización hago yo? ¿Qué tipo de perfil tengo en mi red social? ¿Qué tipo de mensaje doy? ¿Se sabe que soy al menos cristiana en ese perfil? ¿O dejo dudas también sobre qué tipo de ética tengo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿qué utilización hago de ello? Pues es algo también interesante a tener en cuenta. Yo pongo un ejemplo y concluyo. Por ejemplo, hay muchas personas que saben que para mí el sábado es un día muy especial, tanto adventistas como no adventistas que están en mis redes sociales, porque yo los sábados siempre pongo varios, Happy Sabbath, Feliz Sábado, etcétera. Saben que es un día completamente distinto a los demás y a partir de ahí ha sido una puerta de entrada para que haya personas que me pregunten qué pasa ahí con el sábado, por ejemplo. Bueno, es un pequeño guiño a lo que soy, al igual pues que muchos otros contenidos que también podemos compartir. Joaquín, te dejo para que pongas la guinda. Bueno, simplemente deciros que este ha sido el primero porque me han invitado más veces y justamente las redes sociales era el siguiente punto que iba a tocar en octubre, creo que me tocaba. Y estoy deseando continuar con este mensaje porque es muy importante mirar al pasado, como dije, pero también hay que mirar al futuro. Y hay que mirar al futuro con perspectiva de afrontarlo y llevar el mensaje de Dios. Pues vamos a tener seguro más oportunidades y seguro que se nos va a plantear esta temática en un más que futuro reciente. Gracias a todos los que habéis visto el chat de Está muy animado. Muy animado, o sea que es algo que a la gente es polémico. Le mueve y está muy bien que todos nos aportemos nuestra opinión, o sea que a todos vosotros muchísimas gracias. Dejamos ese punto y aparte, vamos a nuestra escuela de Biblia, pero primero nos tomamos ese vaso de agua o esa infusión o ese vaso con leche a través de una alabanza que nos pone Juan Luis.